let me bang your box. Baby, let me bang your box. Baby, let me play your... ¡Ole! Bueno, lo primero, muchísimas gracias, no te veo, pero muchísimas gracias Charlie, a Edu, sí que te veo, Jesús, eres un máquina. También quería dar las gracias a Óscar y a Ángel Astorgán, que estaba por ahí antes también, y obviamente a Trullol, a Antalis y a Xerox, por hacer posible este espacio que estamos compartiendo entre todos y entre todas. Quería empezar con una cosa, y es que me impone bastante estar aquí. No lo digo por decir, o sea, es cierto, quien me conoce de cerca lo sabe. El tema es que nos han dado el... A ver, esto, ¿no? Nos han dado el reconocimiento a los 25 años desde que estudiamos técnico superior en diseño y producción editorial. Y eso me hace plantearme qué fue de ese chaval de hace 25 años y en qué ha cambiado, ¿no? O qué ha cambiado durante todos estos años. Sí que es verdad que esta charla la estaba preparando sobre todo para los estudiantes. Voy a hablar un poco de mi trayectoria, de ahí tiene lo de Back to Mind, pero me he dado cuenta a medida que iba haciendo la charla, la presentación, que quizá también me la estoy haciendo a mi yo de 44 años, 25 años después. Así que me asaltan las dudas muchas veces de si voy a ser capaz de estar aquí, ¿no? De hacer esta charla. Porque no sé si os pasará, pero el tema de crear con dudas es algo bastante habitual. Durante mucho tiempo pensé que el miedo, que es lo que tengo ahora mismo, cuando estoy hablando delante de vosotros, se iría con el tiempo. Y es muy interesante el tema del miedo, ¿no? Porque cuando eres estudiante tienes miedo a no valer. Cuando ya encuentras tu primer trabajo, tienes miedo a ser un impostor o que te descubran que no sabes lo suficiente. Y ya cuando llevas 25 años trabajando en algo, que al final, pues oye, pues he hecho exposiciones, he hecho un montón de cosas, branding, etc., etc., el miedo se vuelve bastante más cabrón, se vuelve bastante más sofisticado. Te dice cosas como, Ángel, igual ya no estás en tu mejor momento. O te dice cosas como, lo tenía por aquí apuntado, Ángel, esto lo hacen mejor otras personas. Eso yo creo que a los que llevamos mucho tiempo nos pasa. Mira, todo el mundo cómo está avanzando y tú sigues ahí, en el mismo sitio de siempre. O igual se te pasó el arroz. El miedo no desaparece, el miedo muta, como os comentaba. He aprendido que cuando tú tienes miedo no significa que algo va mal. Cuando tú tienes miedo significa que algo te importa. Y de eso va esta charla. En creatividad, la incertidumbre es algo que no es un accidente, la incertidumbre es algo que es parte del proceso. Yo creo que la mayoría que estamos aquí o somos creativos o estamos en proceso de serlo, ¿no? Y creo que me entendéis cuando hablo de incertidumbre, de saber si no vas a ser capaz de hacer algo, de saber si no vas a ser capaz de valer. Y eso da miedo, pero también abre puertas. El tema es que yo esto no lo aprendí aquí en esta escuela de diseño, lo aprendí muchísimo antes. Yo soy de un barrio de Madrid. A ver, creo que me lo he cargado. Ahí. Yo soy de un barrio de Madrid que es Villaverde. Esto en concreto es la ciudad de Los Ángeles, es un parque donde gran parte de mi educación sentimental la pasé ahí. Con 12 años pasaba muchísimo rato patinando ahí en la ciudad de Los Ángeles y otra gran parte de mi tiempo la pasaba en el Ateneo Libertario. El Ateneo Libertario de Villaverde, que a día de hoy sigue estando vigente, sigue estando abierto. No sé si alguien sabe lo que es, pero era una zona pues, de la CNT, anarquista, con conciertos de punk. Y os podéis imaginar, ¿no? Unos chavales con 12 años que íbamos ahí a los conciertos de punk. Suena bastante raro, ¿no? Pero sí que es verdad que los mayores, yo tengo un recuerdo muy bonito de esa época, los mayores nos trataban súper bien. Los mayores que tendrían 22, 23 años, claro, yo tenía 12. Y algo cambió la mirada de ese Ángel, que tenía 12 años, cuando en uno de estos conciertos de punk, de repente veo como en el escenario se suben 6 personas y cogen papel higiénico y lo lanzan a través del escenario.
es una cosa bastante cutre, es papel higiénico y están lanzando como si fueran serpentinas por el escenario. Pero de repente ese niño de 12 años ve que todo cambió absolutamente, cambió el espacio, cambió la percepción. O sea, para mí fue mágico. Y creo que toda mi carrera, o gran parte de mi carrera, viene de ahí. Viene de ese momento en el que me di cuenta que con muy poco, con papel higiénico, con algo que aparentemente es cutre, puedes hacer muchísimo. Y todo eso, a lo largo de los años, voy a pasar, disculpadme que ya soy un señor mayor y se me olvidan las cosas, es que lo importante no es lo que haces, es lo que generas a la gente con lo que tú haces. Y esto es muy importante, no es la técnica. O sea, la técnica, claro que es importante, pero para mí lo más importante es qué dejo en vosotros con todo lo que yo hago. ¿Me seguís, no? Más o menos. Vale, guay. Entonces, el tema es que esto también mis amigos y mi gente cercana lo sabe, yo no me siento buen diseñador. A nivel formal, nunca me he sentido buen diseñador. Y aquí añado una cosa más a este sentimiento, que está bien, que es que durante muchos años pensaba que jugaba con desventaja. Voy a pediros un favor y que me echéis una mano con lo siguiente. Bueno, esta es la frase, ¿no? Al final es lo que le pasa a la gente con lo que haces. Me gustaría que me echéis una mano a ver si sois capaces de descifrar cuál es este color. Sois unos máquinas. Un aplauso, por favor. Bueno, el tema es que yo soy daltónico y no distingo los colores. Entonces podéis decir, joder, es algo bastante gracioso el tema de que un chaval con 18 años se apunte a estudiar diseño y producción editorial sabiendo que es daltónico. Me gusta jugar duro al tema. Os quería hablar de cómo empecé en el mundo de la imagen. Esta fotografía se la he robado a mi amigo Carlos Alba, que tiene que estar por ahí seguramente. Carlos Alba es ese niño que está ahí arriba con 16 años pintando graffiti. Y claro, los dos pintábamos graffiti y yo ya era consciente de mi condición de daltonismo. Sí que es verdad que yo quería hacer un tipo de graffiti que se llamaba model pastel, no sé si sabéis lo que es, pero es como un tipo de graffiti tridimensional, que encima requiere conocimiento del color, de los complementarios, de las sombras y demás. Entonces Carlos siempre me colocaba los botes, o sea, yo hacía el boceto y él me colocaba este verde con este otro verde, con este otro verde. Entonces yo ya sabía los colores que tenía que coger para hacer el graffiti. En ese momento, sin darme cuenta, estaba creando algo que también me ha acompañado toda mi vida, que es una estructura. Tenía una limitación, tenía una necesidad increíble de comunicar, porque eso es algo también que me persigue toda mi vida. Tengo la necesidad de comunicar, tengo la necesidad de que la gente me entienda, es algo así. Y a la vez estaba incapacitado de poder utilizar los colores como yo quería. Y esto es una cosa que la gente me dice muchas veces, ¿no? Es como, bueno, pero tú ves los colores como tú quieres y los interpretas. Es como, no, es que no los veo. No puedo decidir. ¿Me seguís, no? Vale. Mucho después de eso, empecé a entender que el oficio, que es lo que digo ahí, empieza a reconocer qué es lo que necesitas para poder seguir. El oficio no es ser el mejor zapatero. El oficio no es ser el mejor diseñador. El oficio es entender qué es lo que necesito para poder llegar a un fin. Y si yo no puedo resolverlo, generar estructuras y confiar en gente que me ayude a hacerlo. Vale, sigo. El tema es que, claro, ahí hacía graffiti con mi colega Carlos, todo súper guay. Y os quería hablar de mi primer proyecto. Tenía 19 años, todavía estaba estudiando aquí, estaba en segundo de grado superior. E Inés Alday, que es una ilustradora que admiro muchísimo, me encargó una ilustración para un folleto de la Casa del Reloj, que es ese que está ahí. Esta ilustración estaba en el interior del folleto, no era relevante, pero imaginaros ese chaval de 19 años que le dan la oportunidad de hacer una ilustración y demostrar lo que vale. Entonces yo vivía con mis padres, cogí y empecé a hacer esa ilustración a mano, porque siempre he sido muy manual, y empecé a hacerlas con anilinas. No sé si sabéis lo que son las anilinas. Lo explico. La anilina es una acuarela líquida, que tiene una potencia de color muy fuerte. Y a diferencia de un lápiz, que tú lo puedes borrar,
La anilina, en cuanto entra en contacto con el papel, no hay vuelta atrás. Tú no puedes poner capas por encima para que quede más claro. Es que me gusta jugar fuertísimo. Entonces, el día anterior, y hago mención a mi padre que está aquí, gracias, él no sé si se acordará de este momento. Yo estaba en la habitación ahí haciendo mi ilustración a las 11 de la noche, tenía la entrega al día siguiente, de repente siento la presencia de la cabeza de mi padre por aquí detrás y me dice, Ángel, ¿sabes que estás pintando la cara verde? A ver, ahora me río, pero os podéis imaginar ese momento de ese chaval de 19 años que quería demostrar todo lo que valía, que quería utilizar una técnica extremadamente compleja cuando le dicen que está incapacitado, tío, que no puedes hacer eso. Pues lloré, y mucho, y a día de hoy a veces sigo llorando, ¿eh? O sea, no es algo solamente de ese Ángel del pasado. Me tiré en la cama, dije, joder, he tocado techo y todavía ni he empezado, ¿sabes? Es que es una movida, ¿eh? El tema es que estaba ahí tirado, de hecho, todavía sigue en la habitación el mismo mueble y había un cómic de Mortadelo y Filemón. Ahí yo estaba tirado en la cama diciendo, ¡ah, no voy a ser diseñador! Pues como decía Dani, seré jardinero, yo qué sé, ese tipo de cosas, ¿no? Y de repente veo el cómic de Mortadelo y Filemón y me acuerdo de una cosa que aprendí aquí, que fue el cuentagotas. Los que sois diseñadores, conocéis Photoshop y sabéis perfectamente lo que es el cuentagotas. De hecho, fue Nacho el que me dio esa idea, ¿no? en su momento. Cogí el cómic de Mortadelo y Filemón, con el cuentagotas cogí los colores carne, los colores de los vaqueros de Filemón, e hice una ilustración digital. Me estuve como hasta las 4 o 5 de la mañana, más o menos, haciéndola. Presenté una ilustración digital al día siguiente y durante muchos años después estuve trabajando con Inés Alday, que luego fue nuestro primer cliente en Versaltil. La idea, con lo que quiero que os quedéis de esto, es que yo normalmente no encuentro el camino porque tenga talento, no me considero una persona especialmente talentosa. Suelo encontrar el camino porque no me queda otra. Y esta es otra clave también, ¿no? Es interesante porque, exceptuando lo de Carlos, cuando me ayudaba con el graffiti, yo en aquel entonces pensaba que pedir ayuda era una debilidad. Y os podéis imaginar, una persona, ya habían pasado unos años, entró, no sé cómo era el puesto, Senior Worldwide Art Director de Jairo, que era una agencia que ahora tiene Densu, absorbió Densu. Entré como director de arte en una agencia, os podéis imaginar que yo en mi currículum no puedo poner que soy daltónico. Si quiero entrar como director de arte en una agencia, me callo, presento mi portfolio y entré. Y el tema es que muchos de vosotros os acordaréis de cuando salió la HP Índigo 70-100, que revolucionó bastante el mercado, pues yo me encargué de la campaña de comunicación a nivel internacional de esta impresora. Hasta ahí todo bien. Pues bueno, una dirección de arte, de una máquina que era un pepino. El tema es que había que hacer un envío a todo el mundo y ese envío salía desde Londres. Yo tenía que ir a firmar los ferros. ¿Sabéis lo que son los ferros? Los ferros son esas pruebas de impresión que tú tienes que firmar para decir el color está de puta madre, pa'lante con ello. Yo que no había dicho nada a mi amiga, a mi jefa Ana de aquel entonces y mi amiga actual, Ana García Hierro. El tema es que hablé con Ana, voy a hablar con Ana y le digo, Ana, el inglés se me da fatal, tía, necesito una traductora. Necesito que alguien se venga conmigo a Londres a que me ayude a traducir, porque yo el acento de Londres no lo entiendo. Y me dice, claro, tío, pues cógete a quien quieras y te vas. Y en ese momento cogí a Elena, que era una cuentas, bilingüe, y le dije, tía, ¿te vienes conmigo ahí a echarme una mano con el inglés? Y me dijo, sí, sí. Total, que ya en el avión, a 10.000 metros de altura, lo cuento riéndome, pero menuda movida, a 10.000 metros de altura, le digo, tía, no necesito que me traduzcas. Lo que necesito es que me ayudes a ver los colores. Y a ella le expliqué lo que me pasaba y le di una masterclass en el avión sobre qué cosas tiene que mirar y decirme para saber si esa prueba es correcta o no es correcta, ¿no? Las dominancias de color, las variaciones, desviaciones y demás. Tuve la grandísima suerte de que, obviamente, la empresa que estaba gestionando la campaña internacional de HP impresa eran unas máquinas, entonces los ferros salían increíbles. Pero, claro, esto, joder, pues, por un lado, os tengo que decir que en ese momento me sentí un fraude. Me sentí un fraude
por no ser capaz de ver los colores. Con los años me he dado cuenta que lo que encontré fue un sistema en el que si yo no soy capaz de llegar a algo, pues acudo a gente. No pasa nada, acudo a amigos, a gente que sabe muchísimo más que yo para hacerlo. Luego hay otra cosa que también quería hablar con vosotros y con vosotras, es que muchas veces, lo tengo aquí, para mí pedir ayuda es una manera muy seria de asumir una responsabilidad. ¿Me seguís? Sí, ¿no? Y esto es muy interesante porque en el entorno creativo muchas veces nosotros mismos nos creemos que debemos de ser autosuficientes, que debemos ser brillantes a nivel creativo, que poco más tiene que ser que nosotros solos estemos en la habitación, nos venga una luz cenital, venga la Virgencita, nos inspire y voilà, aquí tienes un laús. No es así, no funciona así. Necesitamos a la gente, vivimos en sociedad, es lo que hay. Entonces, el tema es que, bueno, que una parte importante de madurar como creativo es asumir que tú solo no puedes hacerlo todo. Cuando no sabes hacer algo de la manera correcta, a veces encuentras formas inesperadas. Y esta es una constante también en mi trabajo. No sé quién conocerá mi trabajo, pero quien lo conozca sabrá que utilizo mucho las texturas, que soy muy manual en todo lo que hago. Me gusta mucho el elemento orgánico. Y es curioso porque, por regla general, me suelen preguntar qué filtros utilizo en Photoshop o qué recursos o dónde encuentro los recursos. Estáis viendo un cacho de la presentación y veis lo de las Polaroids. O sea, no me preguntéis qué filtros uso, es que son Polaroids, de verdad. ¿Vale? Pues cuando tú no sabes hacer algo, encuentras formas mucho más interesantes de resolverlo. Vale. Teniendo en cuenta esto, porque sé que a muchos diseñadores y muchas diseñadoras os da miedo el equivocaros, de hecho el tema, esto lo hemos hablado muchísimas veces, el tema de Envato, el tema de todas estas páginas web de recursos que te puedes descargar. Bueno, no es que esté en contra de eso, está bien, no funcionan mal, pero cuando tú pones el alma en algo, se nota y es mucho más interesante. Entonces, quería regalaros algo, que es un tutorial de cómo imprimir un pan. Os cuento la peli. Panot, que son unas panaderías que están aquí en Madrid, no sé si las conocéis, si no las conocéis, tienen muy buen pan. Me pidieron diseñarles la marca, esto os estoy hablando hace 12, 13, 14 años, hace un montón de tiempo. Entonces, ellos hablaban del alma en el pan. Ahora el alma se usa para todo, ¿no? Pero en aquel entonces pues no se usaba tanto. El alma en el pan, eran artesanos de vocación y demás. Y yo decía, digo, joder, el alma, ¿no? Es como, ¿cómo capturo el alma del pan y lo pongo en una gráfica, ¿no? Y me acordé de un rollo que me gusta muchísimo, que es el Iotaku. No sé si lo conocéis, el Iotaku. El Iotaku es, antiguamente, cuando no había cámaras de fotos, los japos, cuando tenían un pescado muy guay, lo untaban con tinta china, ponían papel de arroz por encima y así quedaba impregnado el alma del pez en el papel. Y yo dije, pues si se puede hacer con un pez, ¿por qué no lo puedo hacer con el pan? ¿Vale? Entonces lo que os vengo a ofrecer es el tutorial de cómo imprimir un pan. Primero, cogemos una barra de pan. Lo importante de la barra de pan, y esto es importante, que esté dura, ¿vale? O sea, tiene que ser de hace 2 o 3 días, porque cuando está muy blanda y luego pones el papel por encima, ese es el paso 2, se hunde, ¿vale? Paso 2, pones el papel por encima y ves cómo va generando esa texturita. Bastante fácil. Y voilà, 7 u 8 horas después, aquí tienes ya un montón de obras hechas con pan. A lo que voy con todo esto es que realmente algo que parece muy tonto, que lo es, también es muy poderoso o es muy potente, ¿no? O sea, a mí esta imagen, que tengo que decir que me la han copiado varias veces ya, cosa que me enorgullece y me gusta mucho, a mí esta imagen me parece algo muy poderoso. Perdón, digo que me la han copiado porque yo se lo copié al Iotaku, o sea, al final esto es un poco así, pero me parece algo como muy guay, ¿no? Es algo que esto no hay ningún filtro que te haga esto. Esta técnica la sigo utilizando a día de hoy de formas diferentes. Por ejemplo, esta textura, esto está hecho con lápiz sobre piedra, simplemente en Photoshop lo he invertido y genera como este espacio de cosmos extraño de textura, ¿vale? Un poco lo que os animo con esto es a que probéis a mancharos, no pasa nada. A que probéis a fallar, no pasa nada. A que dejéis de descargaros recursos de las páginas web, por favor.
Intentad encontrar cuál es vuestra voz, porque igual vuestra voz es lo que realmente le interesa a la gente, es lo que realmente necesita un proyecto y lo que necesita la gente. Vale. El tema es que a mí me interesan mucho estos procesos porque tienen mucho azar. No es como... Espera, voy para atrás para no marearos. Ahí. Me interesan mucho estos procesos porque hay el azar, ¿no? Yo preparo el papel, preparo el pan, preparo la tinta. Yo tengo una intención de cómo creo que quiero que quede, pero de repente el papel hace lo que le da la gana. Y yo simplemente lo que estoy haciendo es acompañar eso. Es un poco como la vida, ¿no? Es un poco como nuestro trabajo. No forzar a que algo salga, sino acompañar a esos elementos para que vayan saliendo poco a poco. Y todo esto conecta con lo que aprendí sobre el punk. Y es que no siempre necesitas grandes recursos para hacer que algo valga la pena. Eso es muy importante, porque muchísimos diseñadores y diseñadoras, estudiantes ahora, que dicen, es que yo no tengo este Super Mac de la hostia de 4.500 euros y demás. No es necesario. Una barra de pan, una buena tinta china y papel y lo revientas. Esta idea de acompañar más que imponer es algo que me ha servido en proyectos un poquito más complejos. Yo hay una parte que hago, es que diseño mucho en el mundo de gastronomía y he diseñado varios mercados. Y quería hablaros del caso del mercado de San Fernando, que es el mercado de Lavapiés. No sé si lo conocéis. Sí, no. Sí, ¿no? Vale. No sé si os acordáis, el mercado de Lavapiés hace como 6-7 años aproximadamente era un sitio, ahora no sé cómo será, porque hace mucho que no voy, pero era un sitio que yo lo veía un poco como casa ocupa, quiero decir. Paredes rojas y negras, los carteles, cervezas a 1 euro. Para mí era un poco como la extensión que había sido de Tabacalera. De hecho fue un poco así. Mucha gente de Tabacalera, que es ese sitio autogestionado, lo conocéis, ¿no? De Tabacalera, cuando lo cerraron, fue a coger puestos al mercado de San Fernando y se convirtió, por un lado, en un sitio muy vibrante, con muchísima energía. Por el otro lado, un sitio de verdad que era horrible. Y por otro lado, hubo un problema muy grave y es que el mercado, que para mí es el corazón de un barrio, empezó a dejar de tener su función. Las señoras mayores dejaban de ir entre diario. El mercado solo funcionaba como si fuera un bar de viernes a domingo, bueno, de jueves por la tarde a domingo. Entonces, la comitiva del mercado de San Fernando me llamó para que les hiciera un logo. Siempre empieza así, mis historias normalmente suelen empezar así. Como Ángel, vente para el mercado, échale un ojo porque quiero que hagas un logo. Total, que yo voy para allá, veo la historia, veo las paredes, los carteles, el suelo, y digo, ¿y para qué queréis que haga un logo? A ver, pero tiene sentido, ¿no? Es como, bueno, pues para ser reconocibles, para que la gente lo sienta propio. Cuando me dijeron eso, para que la gente lo sienta suyo, me hizo algo clic. Dije, claro, es que el mercado ha dejado de ser lo que tiene que ser un mercado. Entonces mi solución fue la menos sexy que os podáis imaginar y la menos portfoliable en Behance. Y fue como, mira, ¿por qué no nos gastamos la pasta del logo en pintar todo de blanco? Y de repente me hicieron caso y pintamos todo el mercado de blanco. No sé si habéis estado... Es que ahora no sé cómo estará, porque este proyecto es de hace mucho tiempo. De repente pintamos todo el mercado de blanco, luego sí que es verdad que sacaron una partida presupuestaria para el logo, eso también. Pero pintamos todo el mercado de blanco y sucedió una cosa maravillosa, casi mágica. Y es que las señoras y los señores empezaban a ir entre diario. Fijaros una cosa que me interesa muchísimo. Lo que se nota en tu trabajo no tiene que ser tu estilo, tiene que ser tu criterio. Y de esto hablaba Bruna antes. Bruna comentaba antes el tema de, bueno, tú me estás pidiendo algo, pero a lo mejor lo que necesitas es otra cosa. Y nosotros como diseñadores, de una u otra forma, tenemos que ofrecer esa visión. Luego también, aparte del logotipo, querían que hiciera un mural. También hago muralismo y demás. Que hiciera un mural autoral en el mercado, ¿no? Pues tipo ahí, un graffiti guapo, todo guapo. Y otra vez me vino la pregunta, es como, ¿qué sentido tiene que Ángel Espinosa haga un mural en el mercado de San Fernando? O sea, ¿qué va a aportar a eso? Y de repente pensé en algo mucho más brillante, que fue compartir mis 3.500 euros de presupuesto, que no está nada de mal, eran 3.000, 3.500 pavos, con todos mis colegas. Llamé a todos mis colegas, Bruna, Richie y demás, y le dije, troncos, tengo 4 perras.
pero ¿y si convertimos el mercado de San Fernando en un museo de arte urbano? Y fue como, hostia, pues venga, vamos todos para allá. Pum. Esto es como lo de la caja que habéis visto, esto es un poco ese rollo. No hay presupuesto, no da igual, vamos, ¡pam! Y de repente pasó algo también muy maravilloso, y es que, nada, hicimos las obras, hicimos la exposición y demás, y descubrimos cómo las visitas guiadas que hay en el barrio de Lavapiés tiene un montón de obra artística, ¿no?, en la calle, empezaban y terminaban ahí. Ya no solamente eso, sino que decidimos hacer un museo, un espacio expositivo efímero. Bueno, ahí está la obra de Bruna, esa de ahí. Hicimos un espacio expositivo efímero donde artistas noveles podían ir exponiendo sus obras. A lo que voy con todo esto es, mi rollo era devolver la semilla al barrio. Y si os dais cuenta, no os estoy enseñando el logotipo y el logotipo me da igual, porque no es lo relevante. Lo relevante es generar un espacio para que suceda lo que tiene que suceder. Vale, sigo que si no me enrollo. ¿Cómo voy? 5 minutos. ¡Wow! Vamos. Vale. Hablando bueno, no se trata de que se note tu estilo, se trata de que se note tu criterio, os quería hablar muy rápidamente de otro proyecto, que es Lo que no ves. Me llamaron para hacer otra vez una exposición en el Círculo de Bellas Artes sobre el mieloma múltiple. No sé si sabéis lo que es, pero yo en ese momento no lo sabía. El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que lo llaman el cáncer invisible. Es un cáncer muy jodido. Y claro, cuando me llaman para hacer la exposición, pues lo primero que tú piensas como artista es como, ¡buah! Voy a hacer aquí una interpretación del cáncer que la gente va a flipar. Y cuando pasan 5 minutos de ese pensamiento, me viene otro pensamiento que es como, ¿quién soy yo para hablar de esto? Si yo no tengo ni puñetera idea de qué significa esto. Entonces les propuse gastarnos parte del presupuesto, no, si es que así no me voy a hacer rico, gastarnos parte del presupuesto otra vez en tener reuniones con oncólogos. Porque claro, yo para hablar de algo tengo que saber de qué va esto. Tener reuniones con oncólogos, me reuní con psicólogos, con psicólogas que me asesoraron un poquito para llevar la historia, y reunirme finalmente con pacientes. Porque al final yo ahí me entendía no como un artista que interpreta el mieloma, sino como un canal para decir lo que ellos tenían que decir. Porque yo no soy quien para hablar de eso. Pero sí tengo manos y tengo un nombre. Y tengo un nombre que hace que la gente venga, por ejemplo, ¿no? Pues es un poco eso. Pues entonces lo que hicimos fue varias reuniones con los asistentes en la que ellos, con una charla y demás, me dibujaban qué era lo que querían decir o cómo se sentían, y yo hacía una interpretación que luego se aplicaba en un lienzo, en un cuadro. Este ejemplo, la paciente me explicó los sitios por los que se le rompió el cuerpo. Eso es un tipo de cáncer que no te das cuenta hasta que se te rompen los huesos, es una locura. Entonces, pues mi interpretación fue esa, pero veis que la idea es esta, ¿no? Y esto también es muy importante, no es una cuestión técnica, es que yo simplemente estoy traduciendo eso. Este, por ejemplo, es el de, no se ve muy bien, pero ahí ves como una persona así que está agachada, unas montañas, y ella decía, pues paciencia ponía, ¿no? Entonces yo la puse a ella como el mito de Sísifo, ¿no? Es esa persona, ¿no?, que va con la piedra, cuando parece que ya está curada del todo, se le vuelve a caer y tiene que volver otra vez con el proceso. No contento con eso, la exposición, lo que planteé, porque la gente no sabía lo que venía, a la gente venía una exposición mía, hice 12 lienzos gigantes. 12 lienzos, creo que eran como 2,5 metros, como por 1,5 metros aproximadamente. Entonces la gente cuando entraba a la sala, pues veía 12 lienzos inmensos gigantes. Más de uno debió pensar que se me había ido el filete y que si me creía un artista conceptual de la hostia. Total, que cuando salí a hablar entre el público, pues empecé a hablar de eso, de lo que no ves, de cómo damos visibilidad a un montón de cosas que no vemos, y cómo entre todos deberíamos de darle algo de luz. Entonces, en un momento de esa charla, toda la luz cambió. A los asistentes se les dieron unas linternas en las que se descubría lo que realmente no se ve, a menos que entre todos pongamos algo de nosotros, ¿no?, que eran esas lucecitas que tenemos ahí. Claro, esto nace de una escucha, ¿no? Y nosotros como diseñadores, que resolvemos problemas, entre otras muchas cosas, intentamos hacer las cosas bonitas también, tenemos de una u otra forma que solucionar problemas. Y ya termino, voy, 1 minuto. Vale, entonces, voy a ir rápido con esto, porque esto sí me interesa comentároslo. Chicos, chicas,
La carrera profesional no es esto, no es una línea recta ascendente hacia arriba, no es estudio, me meto a un curro, cada vez me da mejor, gano premios, gano mazo de pasta, me compro un coche, no. La carrera profesional, o al menos la mía, se parece algo más a esto, ¿vale? Más o menos. Es como, está llena de curvas, hay veces que sientes que todo encaja, otras veces que te sientes en el punto de partida, otras que piensas, hostias, aquí hay algo, y otras que a lo mejor miras alrededor y dices, ¿qué cojones estoy haciendo aquí? Y quería comentaros esto porque yo estoy en un momento de esos ahora mismo. Los que me conocéis sabéis el proceso que estoy pasando, yo estoy en un momento de los bajos, de los de abajo. Y no lo digo desde el drama, lo digo porque creo que también es importante poner esto encima de la mesa. Creo que después de 25 años también puedo dudar. Creo que después de 25 años también puedo sentirme pequeño. Creo que también puedo tener la sensación de que estoy reordenando todo y de que no todo lo he estado haciendo bien. Y es en estos momentos donde hay algo bastante peligroso, que es compararte demasiado. El otro día hablaba con un amigo, con Roy, y hablábamos sobre este concepto, ¿no? Que es cuando te conviertes en espejo. Cuando empiezas a mirar demasiado los logros de los demás, dejas de mirarte a ti mismo y te conviertes en un espejo. Y un espejo solo devuelve lo que tiene delante. Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque parece que todo el mundo está avanzando de una forma perfecta menos tú. No sé si eso os ha pasado, pero a mí me pasa. Pero eso también es ficción. Nadie enseña sus lugares de niebla. Nadie enseña, o muy poca gente enseña sus dudas. Nadie te cuenta sus días raros. Los intentos que nunca llegaron a nada. O lo importante de estar abierto a que tu gente te diga la verdad. Y esto es otra cosa, me quedan 30 segundos y me va a dar un infarto, pero esto es muy importante. Es muy importante tener gente alrededor que te diga las cosas que no haces bien. Y mucho más importante aún es dejar que la gente te diga lo que no estás haciendo bien. ¿Me seguís? Porque para mí esto es súper importante. No, sí. Porque muchas veces los diseñadores, con el eguito que tenemos, no nos permitimos que nos digan cosas desde fuera. Y para mí esto ha sido una constante en mi vida. Es imprescindible. Otra, no todo lo que uno hace es bueno. Y no todo error es interesante. El error me interesa cuando, perdón, lo voy a leer porque no tengo tiempo y prefiero tirar. El error me interesa cuando abro una puerta, no cuando se convierte en una coartada. Digo esto porque no quiero que esta charla suene a da igual lo que hagas, hazlo y ya está. Y una mierda, no es así. No es sé como tú quieras ser, no es así. No da igual, hay que trabajar. Hay que escribir, hay que ajustar, hay que cambiar. Durante mucho tiempo esperé el momento en el que me sentiría totalmente preparado. Pero no llega así como nosotros creemos. Preparado para no compararme, preparado para no tener miedo, pero ese momento no llega así. No hay una mañana en la que te levantas y por fin te sientes suficiente. No hay una pantalla final donde te dicen, ¡hey! Ya eres diseñador o ya eres diseñadora. A veces tienes que hacer las cosas sin esa garantía. Yo las he hecho pues con una cara pintada de verde, las he hecho dando una masterclass a 10.000 kilómetros de altura, las he hecho comparándome, las he hecho dudando, las he hecho equivocándome, las he hecho sintiéndome pequeño. Y seguramente las voy a seguir haciendo así, con miedo, con dudas, con amigos cerca, con herramientas raras, con oficio, con ganas de no perder la mirada. No sé si soy suficientemente bueno. Algunos días me lo creo y otros no. Pero esa no debe de ser la pregunta principal. La pregunta no es si tengo miedo. Claro que tengo miedo. La pregunta es qué hago con ese miedo. Si le dejo que tome el control o le siento aquí a mi lado y avanzar igualmente. A mí de momento la única respuesta que me ha servido es esta. Hazlo con miedo, pero hazlo. Gracias.